Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Rodríguez y esto es un nuevo capítulo de Before the Sound. En el día de hoy contamos con la presencia del gran Alfa Tu Omega, Alec Hinojés. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, ¿y tú qué tal? Bien, parece que bien. Vamos a ver luego qué tal acabamos, pero de momento estamos bien. Bueno, veremos. Presentas proyecto hace ya un mes, de hecho, que salió el disco, si no recuerdo mal. Es tu tercer proyecto después de Alfa y 013. Sí. Y ahora este proyecto se llama Alec. Coincide con tu nombre. Sabemos que te gusta tu nombre, pero ¿por qué Alec? A ver, tiro un poco para atrás. Cuando empecé 013, lo empecé por el último trimestre de 2019, septiembre, octubre, y fue avanzando. Lo que era la tracklist de 013, primero iban a ser 16 canciones, luego pasaron a 20, que quedaron en 18. Y, luego, como supongo que acaba afectada la vida de todas las personas, cuando llegó el 2020, de repente una cuarentena, una pandemia, no teníamos eso, entonces de repente me empiezan a llegar, tanto por las inquietudes nuevas de vivir esa situación como por las cosas que me pudo aportar ese periodo, pues me empiezan a venir nuevos temas de los que quiero hablar. Muchas más canciones no entraban en 013 porque ya tenía claras esas, ya quería hacerlas, entonces empezaron a nacer unas nuevas. Y al principio iban a salir como más cerca de tiempo, tanto 013 como Alec, porque iban a ser así como álbums gemelos, con una misma portada, aunque sea distinto fondo, pero la misma esencia. Y al final eso siguió avanzando. Pero al final 013 es el nombre del personaje de los videoclips del mundo distópico ese que cree, ese personaje ficticio que en realidad soy yo. Pero también quería hacer como esa similitud entre 013 y entre Alec, la diferencia, porque también tuve esa etapa en ese último mes de 2019 de, vale, ¿qué es 013, qué es Alec? Son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, vi bien llamarlo Alec, vi que también empezaba a hacer como una especie de camino de introspección en este disco, entonces pues dije, vale, creo que es como el título más correcto que puede tener, como más eficaz para ponerle de me estoy abriendo, esto es Alec y este es Alec, digamos. Has tenido, en cuanto a producciones, la mayoría han sido un tremendo, pero hay que mencionar que tienes varias canciones, como el Afos, que es el interludio, y el segundo interludio, que son los puntos suspensivos, que han sido grabadas en exteriores, de outside, exteriores. Sí. Lo primero, ¿dónde has ido? Y el por qué. Porque claro, eso también me recuerda a algo que yo conozco de otro artista que ya se le dio hora en su tiempo. Digamos que, a ver, en Tremendo acaba siendo poco más de la mitad. Ahora que me voy a ir para otro lado, ¿no? Pero está como el disco dividido en dos partes. Keyframes, que era como lo que empezó a ser Alec, y Is There Anything Real, que es lo nuevo que empecé a crear, que acabó siendo como la segunda mitad de Alec. La mayoría de Is There Anything Real y alguno que faltaba de Keyframes se terminó en Tremendo, porque entré aquí en Tremendo y empecé a hacerlo aquí, porque hasta entonces yo hacía todo en mi casa. La gran mayoría Sí, de los interludios. eso es lo que también te quería preguntar. Sí, están todos en mi tu casa. Entonces, claro, todas las que empecé desde 2020 hasta que entré en Tremendo en 2022, están todas hechas en mi casa, porque también... Y Jean-Pierre González también. Sí, ese es colaborador. Pero eso, por ejemplo, están la gran mayoría hechas en mi casa, porque también a la hora de grabar y a la hora de hacer la música y a la hora de... O sea, porque me gusta grabar tranquilamente, hacerme muchas tomas, hacer mis cosas y me gusta sentirme, es que valga la redundancia, en casa, por eso las grababa en casa, ¿no? Y luego entré en Tremendo y vi la oportunidad de empezar a grabar aquí y lo hice porque realmente me sentía igual de bien que en casa y pues podía hacerlo mejor de lo que lo podía hacer en mi habitación. Entonces acabé eso, grabando la mayoría aquí, porque en Tremendo en Tremendo me sentía como en casa, en Tremendo me siento como en casa y por eso empecé a grabar aquí. Creo que no he vuelto a grabar en mi casa salvo alguna cosilla puntual, pero nada. Y esas dos que están fuera, la Afos Interlude, la hice como una versión alargada, añadida, para celebrar el primer año de Alfa en 2020.
Y fue grabada en exteriores, se me ocurrió la idea cuando estaba por el Conservatorio de Logroño, que estuve una etapa yendo ahí a estudiar cuando estaba en bachillerato, porque tenía ahí amigos, y se me ocurrió pues, esa versión de repetir partes de La Fosse, de hacer variaciones de la letra y añadir unos versos nuevos. Y pues un día aproveché que tenía unos amigos, Sydney grabó el vídeo con mi móvil. No, sí, fue con mi móvil, no me acuerdo cómo fue. Y no me acuerdo si en ese momento tenía la grabadora de audio que habíamos alquilado para hacer un corto que teníamos que hacer. O sea, no me acuerdo realmente ese punto cómo fue, lo de la voz, pero se ve en el vídeo. Me senté en el césped y grabé lo que era la voz, lo que es la voz de la canción. Y luego al día siguiente me llevé la grabadora de audio y grabé el ukelele, mientras escuchaba la voz por los cascos. Y ahí fue Brian el que grabó el vídeo. Y ahí, pues claro, está un visualizer en el AFOS que tiene muchas cosas, rollo vídeos que meto que tienen significado, y luego tanto el vídeo tocando el ukelele, que es en directo, porque según estaba grabando ese vídeo, estaba grabando el ukelele de la canción, y lo mismo con la voz. Y el otro, el de los 3 puntos interlude, lo grabé en Formentera, que he ido ahí, llevo los 2 últimos veranos yendo ahí con mi madre. Y quería hacer algo de spoken word, así como rapear a capela. Sí, muy lírico. Parece poesía, de Lírico, hecho. poema, porque también me pegó muy fuerte Hamilton. Y bueno, todo lo relaciono con Lin-Manuel Miranda, y Hamilton tiene también esa parte de ese rap a capela con sintetizador de fondo. Entonces lo quise hacer y pues días en la playa, dentro del mar o lo que sea, se me fue ocurriendo la letra. Creo que fue el último día que estábamos ahí, me fui cerca de donde estábamos hospedados, había como unas casetas de pescadores, me metí, bueno, estuve probando en distintos sitios a ver dónde se podía grabar mejor, porque lo grabé con el móvil, y se metía mucho el viento y demás, entonces me metí en la casa de pescadores porque quería que se oyeran las olas. Hice una prueba y ahí se oía perfecto tanto la voz como las olas, y grabé ahí, al principio iba a ser solo eso, pero luego un día con el iPad me puse el piano, unos sintetizadores, empecé a hacer unas variaciones que me gustó cómo quedó, y luego al día siguiente aquí en Tremendo grabé lo que es las pequeñas como notas de música que hay de fondo en ese interlude. Pero eso, realmente lo que es la voz, esas 2 fueron grabadas fuera, y o sea, cada una en un sitio, pero le quise poner a las 2 la misma localización de Outside, que también es otra referencia, pero, pero me gusta. Pues para eso estamos aquí. Hablabas antes de las influencias que has tenido de raperos, poetas, en cierto modo, porque el rap es poesía, a la hora de también componer tus canciones, que se basan, y principalmente en este disco se puede apreciar, en una instrumental muy melódica y sobre todo la letra. Pero quiero empezar poco a poco. Nos metemos con la obertura de piano, piano oberture que tienes. Es una melodía que quiero que me digas qué exactamente significa para ti y qué representa, más allá de una simple abertura de un disco. En piano oberture, desde que, o sea, le di muchas vueltas a ese tema y tuvo 800 variaciones. Primero creo que va a durar 5 minutos, luego lo bajé a 1,5, luego la duración final creo que era 2 con algo. ¿La haces tú, no? Perdona que te interrumpa. Sí. Le di muchas vueltas y claro, iba componiendo y haciendo versiones, y con el tiempo la iba variando hasta la versión final. Y con piano oberture lo único que tenía claro, se me ocurrió el título de primer, pero lo que quería hacer con ese tema es, o sea, porque empecé un día a componer ese piano y me transmitió mucho. Y dije, vale, quiero esta vez, ya que siempre he sido muy lírico, pero quiero esta vez expresar con el piano lo que no puedo expresar con palabras. Y creo que lo conseguí, eso es el expresarme en el piano y decir a través de la música lo que las palabras no pueden decir. Una frase para dejarlo así, porque además es que sinceramente hay que marcar esto, o sea, te ha quedado muy bonito. Seguimos con Society in White, segunda canción. Aquí ya aparece tu voz, aquí ya abres el disco. Colaboras además con Jean-Pierre González. Es una canción con un mensaje político, un mensaje muy fuerte.
basado en tu búsqueda de esa igualdad social que no existe en nuestros tiempos. Criticas, lógicamente, problemas actuales que a día de hoy son muy nombrados, como el machismo, la homofobia, el racismo incluso. ¿En qué crees que puede aportar? ¿Qué crees que puede aportar tu disco, digamos, en este sentido? Más allá del sencillo mensaje que transmites, ¿qué crees que podías hacer tú para cambiar esta situación actualmente que tenemos? A ver, tampoco sé si puedo hacer mucho, pero intentar, como digo en la canción también, el escuchar y en las luchas que no son mías, pues dejarme dirigir e intentar apoyar a los que las tienen que llevar. La canción nació también en 2020, por lo que pasó, fue también fue en marzo, abril, mayo, no me acuerdo justo en qué momento fue. ¿Black Lives Matter? Cuando pasó lo de George Floyd. Claro, en ese momento no se quedó en George Floyd, sino que pasó lo de George Floyd y 2 días después estaban en Francia reduciendo a uno igual, también pasó en España, entonces claro, dijo, hostia, ¿qué cojones está pasando? Y porque también tenía como, digamos, ese pequeño pensamiento que me hacía pensar que la cuarentena y la pandemia y eso de alguna forma nos iba a dejar a todos, en vez de polarizarnos, juntarnos más. Y lo tuve claro, o sea, que quería hacerlo. Y tuve claro que quería hacerla con Jean-Pierre. O sea, Jean-Pierre le conocí hace tiempo porque fue al mismo instituto que yo a hacer bachillerato, pero años antes. Y un día vino como exalumno a visitar a un profesor. Y además nos pusieron un vídeo suyo que hizo bailando con una canción, creo que era de Benjamin Clementine. Y es que me encanta cómo baila, me encanta todo lo que hace. Y le dije de hacerlo y fuimos muy poco a poco. Tampoco quería sacarla en ese momento, en ese boom, pero sabía que era algo de lo que quería hablar. Y pues Jean-Pierre y yo lo fuimos trabajando muy poco a poco. También en ese momento hice un comunicado, entre comillas, nadie lo iba a leer, pero quería expresar mis palabras a través de la canción, pero sabía que me iba a tomar mi tiempo, entonces quería decir algo justo en ese momento en el que estaba pasando porque hay una cuarentena. Y además había manifestaciones, pero claro, era más complicado. En ese punto álgido de la pandemia, salir a manifestaciones y demás. Entonces, puse en pausa, digamos, un poco los proyectos que estaba teniendo en ese momento, porque creía que era necesario dedicarse a escuchar, pasando todo lo que estaba pasando, a compartir la información y a usar el altavoz, por pequeño que sea, para poder amplificar el de las personas que están diciendo cosas que necesitan ser escuchadas y personas que están diciendo cosas con razón. Y luego ya, pues, meses después salió la canción, estoy muy contento cómo quedó, le dimos eso. Fue un trabajo muy largo, lo hicimos muy bien. Luego, por ejemplo, una amiga de Jean-Pierre, Alejandra, grabó voces con él, en su parte. Luego yo grabé coros con Clau justo ese verano de 2020, que se vino unos días a Logroño, que vivía ahí antes y vivía ahí mi familia y mi madre. Grabamos ahí unos coros, que se oye en esa canción la voz de Clau, que es mi novia. Y me gustó mucho, o sea, todo el trabajo que tuvo, todo lo que se tardó y al final el dejar el mensaje ahí y más que nada también eso, el escribir a Jean-Pierre, decirle, oye, me apetece hacer esto, le gustó la idea, se metió en el proyecto y lo sacamos adelante. Quiero preguntarte por una frase que, ya que has explicado de dónde viene, del año en concreto en el que se hizo esa canción, creo que ahora tendrá más sentido decirla y es: dime cuándo has visto un año como este. Ahora estamos empezando este año, no tendría mucho sentido, pero supongo que se refiere a ese año, ¿no? Al 2020, ¿puede ser? Sí. Dime cuándo has visto un año como ese. No lo he vuelto a ver, de momento. Esperemos. Así que es cierto que desde 2020 los años han sido diferentes. 2021 tuvo sus cosas, 2022 tuvo las suyas también. Pero claro, en ese momento vino todo el tirón, claro. Es como digo, lo de joder, el mundo necesita introspección, dime cuándo has visto un año como este. Se sentía que el mundo estaba en esa introspección debido a que
digamos, la introspección al final es cuando te encierras, entre comillas, o no te llegas a encerrar, pero miras dentro de ti mismo. El mundo estaba en introspección porque la mayor parte del mundo no podía salir de sus casas, entonces acabas en una introspección. Entonces, eso es la diferencia de repente tener eso, más lo que se sumó, pasó eso, pasó lo de George Floyd, seguía habiendo abusos machistas de género, transfobia, hubo apuñados que sigue habiendo, homofobia, todo como ese momento en el que digo, vale, nos puede unir esta situación. Se siguió polarizando más. En vez de aprovechar el encierro para unir, la gente polarizaba más, las redes, bueno, es un poco... Es una espiral, es un bucle. Fue un poco raro. Eso es. O sea, digamos que... Sí, pero en lo particular, esa cuarentena, ese encierro, ese retiro, por así decirlo, tú por aquel entonces estabas también desarrollando 013. Ya Sí. no solo es con 013, sino que también es con Alec. Es decir, con Sí, ese ahí empezó encierro Alec. has podido tú desarrollar varias ideas que luego se han, digamos, plasmado en temas de distintos proyectos. ¿Qué supuso exactamente ese encierro, esa cuarentena para ti? Ya no como persona, lógicamente, que eso pues intuyo que es lo mismo para todos, pero como artista. A ver, estaba empezando, sí que es cierto, en ese momento, en ese último año, en 2019, creo que di 3 conciertos en Logroño. Fue primero un micrófono abierto, luego di otros 2, creo que sí, fueron 3 justo. Entonces, claro, ya le estaba cogiendo ese gusto a los conciertos que siempre había querido, se me estaban incluso quitando un poco la ansiedad y los nervios que sentía antes, que no se llegó a quitar en ese momento. Entonces, claro, de repente me frenó ahí en seco y me cortó un poco las alas en ese momento. Y de repente como que tardó un poco, ¿no? Pero como que duplicó el número de canciones de las que quería hablar y que quería trabajar en ese momento, que realmente nunca ha llegado a disminuir desde entonces, pero como que lo duplicó. Fue justo también, cerraba por mi cumpleaños, por la cuarentena, o sea, ahí también entro como un poco a tema persona, pero está relacionado con artista, ¿no? O sea, primero se pensaba que eran 15 días, pensabas, bueno, ya para el día de mi cumpleaños se sale, tomamos algo, hablaba con gente de mi curso. Pero lo que sí que sabía eso, luego vi que se iba alargando y vi que todo el mundo, un montón de artistas estaban empezando a hacer en los primeros 10 días conciertos online. Y yo en ese punto de, he cogido ahora esa gana a los conciertos, ese amor, no quiero parar. Entonces el día de mi cumpleaños dije, vale, quiero hacer algo para celebrarlo, y me monté un concierto sin tener el equipo, porque no tenía equipo ahí. Me monté un concierto online que ¿Cómo fue ese concierto? se retransmitió en YouTube, en mi canal. ¿Cómo lo hiciste? A ver, Típico altavoces, doble jack. no, digamos que fue la instrumental y algo que bastante rústico porque no tenía nada. Tampoco me iba a poner a pedir nada porque no llegaba a tiempo por compras. Y joder, tampoco acababa de empezar una pandemia, tampoco quería poner a hacer compras innecesarias, ¿no? Entonces lo hice en mi salón, organicé los cambios de vestuario y todo lo que es, digamos, la cronología que tienen los conciertos, que suelo hacer. Y con un móvil que tenía lo transmití a YouTube al ordenador porque hice bastantes pruebas para ver cómo lo podía hacer con la mejor calidad dentro de la calidad patata a la que podía sí, conectado a wifi de una casa, adquirir. al fin y al Sí. cabo es. Y el móvil transmitía, probé qué altavoz, qué micrófono era mejor, si el del ordenador o el del móvil, para captar todo, porque mi micrófono de condensador no quería meterlo ahí porque ya era más movida. Entonces todo fue con ese móvil, Android, que iba al ordenador, y luego ponía las instrumentales en la barra de sonido, que es en mi casa de Logroño. Hay una barra de sonido donde la televisión, pues hice una lista de reproducción en YouTube con las instrumentales y demás en oculto, y las lancé para que se vieran los visuales de fondo en la tele mientras sonaban por la barra de sonido, y cantaba a pelo. ¿Y cómo fue el resultado? Me gustó. ¿Tuviste interacción? Intuyo que sí, ¿no? Sí, a ver, Podían claro, en comentar y ese todo mismo ello. momento no la veía porque yo estaba a lo mío. Entonces sí que era raro, pero luego sí que miré por encima y sí que había... Pero hubo algo. ¿fue algo positivo? Es decir, tú acabaste ese concierto y dijiste, ha salido. Además de, lógicamente,
alegrarte porque haya salido el concierto pese a las circunstancias. Con el feedback que tuviste, ¿estuviste satisfecho? ¿Quizás esperabas un poquito más? Es que tampoco me fijé en eso, o sea, para mí me sirvió porque había hecho eso por mi cumpleaños y me sirvió por el hecho de, vale, estamos en esta situación, pero he hecho por mi cumpleaños algo que me ha hecho feliz. Entonces, hay canciones como Luz de Alfa, que es acústica y es súper tranquila, que subí el tono que flipas a la hora de cantar. Entonces, sí que también lo usé también como un desahogo increíble y me desahogué con algunas más de lo que había hecho hasta ese momento, digamos, en vivo. Entonces quedé satisfecho por, digamos, lo que causó en mí más que por cualquier otra cosa. Al público. Has dicho ahora que la música, lógicamente, es algo que te hace feliz, evidentemente, pero también hay algo que te hace muy feliz en tu vida particular y has querido mostrar en este disco. Esa figura que ya has comentado antes, ese nombre, Clau, que considero que escondes en varios momentos, varias canciones, por ejemplo, Freedom, Beauty, Truth and Love, que luego hablaremos de ese título, porque he visto una referencia con otro disco anterior tuyo, pero tanto en esa canción como en Aurora Boreal nos deja ver una parte muy sentimental, muy cariñosa, muy cercana. Sí. Es evidente que es tu pareja, es evidente, pero ¿cómo vino la idea de querer transmitir y sobre todo abrirte, que es también fundamental, porque abrirte de esa manera en una canción también hay que tener ese coraje y esa valentía para hacerlo? Sí, o sea, por ejemplo, a nada que ver, pero hay una para Clau en 013 que es Ramé, que esa es posterior a la mayoría de canciones para Clau en este disco, pero es por eso, porque empezó la cuarentena y ahí empecé a hablar más con Clau. Nos conocíamos, pero no hablábamos mucho. Empezamos a hablar mucho y un mes o así dentro de la cuarentena hice como una demo de lo que era Freedom, Beauty, Truth and Love, con alguna cosa como de Aurora Boreal, que se la mandé a ella y ya está. Y hice esa demo para ella y luego ya pues quise desarrollar esa primera canción que fue Freedom, Beauty, Truth and Love, que salió en junio. Y claro, luego fue saliendo... Como que me nutrí bastante de la relación que tengo con Clau, bueno, me sigo nutriendo, ¿no? Pero en esos primeros meses fue como una bestialidad, entonces no paraban de salir cosas en ese primer año, ¿no? O sea, recuerdos de Navidad que tiene referencias, y también... Sí, ahora vamos a recuerdos de Navidad. Claro, también para Clau, Aprender, también, Freedom, Truth and Love, que fue la primera, Aurora Boreal, que quise recuperar eso como de la primera demo, y quise pues llevarla ahí. Growing Up, creo que eso es de la otra mitad, de Is There Anything Real. Entonces sí, como que uno de esos tantos temas de los que de repente llegó la cuarentena y quería hablar y no entraban todos en la tracklist de Ale, que al final pues entró Ramé, ¿no? Que también es para Clau, pero no entraban todos esos, pues fue también, digamos, el amor. El nuevo amor, nuevos descubrimientos, el crecer junto a alguien, el aprender, el compartir. Entonces empezaron a nacer esas canciones, en lo que era como también la antigua versión de Alec, y se quedaron en eso, en la parte de Keyframes, y luego también está la de Is There Anything Real, pero sí hay como unas cuantas en este disco. O sea, me gusta hacerlas. Y hay más, que a saber cuándo salen, pero sí me gusta. O sea, también es como que a veces siento que puedo devolver lo que me dan a través de las canciones o expresarme mejor a través de ello, entonces me gusta el poder devolverlo y el querer devolver lo que alguien hace por mí y lo que Clau hace por mí, pues devolvérselo en forma de canción. Vamos al interludio, vamos a El Afos, El Afos, El Afos, El Afos. Lo repites tantas veces que, lógicamente, tendría que salir esa pregunta. Explica exactamente, profundamente, porque El Afos va más allá. Esa locución va, probablemente, estoy seguro, de que tiene una profundidad y una complejidad muy grande. Describe exactamente lo que es El Afos. Porque además está muy presente en el disco, no solo en la canción, sino también en varias frases de varias canciones. El Afos empezó 2019, finales de 2018, cuando estaba empezando con Alfa.
y nació para Houska. O sea, fue una frase que me inventé, o sea, la fos tal cual no existe, es en griego, y las dos palabras, una es ben, la otra luz, el afos, que realmente la traducción literal sería de otra forma, pero quería crear de alguna forma la frase que no existiera literal y darle el significado. Y como una pedida de ayuda y a la vez un grito de esperanza, algo a lo que aferrarte. ¿Ven a la luz? O sea, algo a lo que aferrarte y también algo con una forma en la que pedir ayuda cuando la necesites. La metí en Houska, acabé creando su propia canción, El Afos, en Alfa. Y al final El Afos Interlude iba a ser un single, aquí en 2020, cuando estaba haciendo 013, que me quería regalar a mí mismo porque había pasado un año desde que saqué Alfa. Pero luego eso, acabó pasando todo lo de 2020, desarrollar más canciones, entonces El Afos tenía que estar en ese disco, en el de Alec. Pues sí, lo hice eso, para celebrar ese año de Alfa, en el que también había creado El Afos para Houska, luego había creado la propia canción de El Afos, también se menciona en Rails y en la nueva versión Vías. Y es una frase, o sea, que también me da fuerza y a la que aferrarme. Y no sé, es importante para mí. La tengo tatuada también. Bueno, tengo muchas cosas tatuadas. Además en griego. Sí. O sea, que es lo que digo Enséñala, también. enséñala, enséñala. No es muy, digamos, correcta, digamos, en lo que sería la gramática griega, pero también era lo que le quería dar. Y esta en concreto, además, tiene mucho significado para mí y me gustó también mucho que cuando me la tatué, mi padre me dijo, yo me la tatúo contigo. O sea, porque si es importante para ti, pues me la quiero tatuar. Y él se tatuó también el Afos conmigo, lo tiene en el otro brazo, lo tiene aquí. Y eso también me parece algo bonito, que algo que yo creé trascendiera y fuera más allá, alguien que también me ha inspirado, como es mi padre, con todas las cosas que él escribió de joven y todas las historias que me contaba y todo, también, pues, digamos que también desarrolló mucho mi imaginación. Entonces me gustó mucho. Y toda la gente cercana a mí a la que le ha podido, y a la que sé que el Afos ha empezado a tomar significado para ellos, y eso también me llena mucho. Voy ahora a hacerte una serie de preguntas, pero que va a ser un poquito distinto. Vamos a cambiar la tónica de la entrevista. Voy a decirte una serie de frases o palabras y quiero que me respondas de la forma más breve posible. Una, dos palabras o una frase muy cortita. Alfa. Principios. Muerte en Madrid. Inesperado. Hermano. Regalo. En esta te voy a dejar que te desplayes un poquito más, pero no te me vayas, ¿eh? 13. Necesario. Recuerdos. Efímeros. Oblivion. Inevitable. Felicidad. Ideal. Libertad. No tiene precio. Y luego iré a esto un poquito más, al finalizar concretamente la entrevista, pero Omega. Infravalorado. ¿Qué crees que supone la Navidad en tu vida? Más allá de lo que has dicho antes, de esos mensajes con tu pareja. También hablas de tu hermano, de tu familia. Empieza además esa canción muy navideña con esos cascabeles. ¿Qué supone la Navidad? Sí, además, a lo largo de tu vida. digamos que es como ese momento de magia, ¿no? Independientemente de cómo haya ido el año, de repente la Navidad tienes algo a lo que aferrarte de magia. O sea, y sé que hay situaciones en las que, por más que llegue la Navidad, pues, no hay nada a lo que te puedas aferrar, ¿no? Pero digamos que es como un tiempo mágico. Y
creo que siempre, todos los años a lo largo de mi vida he tenido esa magia. Además, siempre había querido, desde que empecé a hacer música, hacer esa canción en Navidad. Y en Navidad llegaba y siempre quería hacer una canción. Y en 2020, un montón de artistas que me gustan empezaron a sacar canciones de Navidad. Vi que incluso más artistas que no sigo también hacían canciones de Navidad. Igual es el momento. Y en un descanso, donde estaba estudiando el grado superior, escribí a Seimemes. Le dije, quiero hacer una canción de Navidad. Tengo el tiempo pegado al culo, vamos a hacerla juntos. Yo tenía el piano y hicimos la producción conjunta. También la batería y él le dio a sintetizadores y demás. Y pues digamos que se pudo hacer un poco en tiempo récord, pero sí que hice esa canción de Navidad como que tantos años había querido hacer y nunca había llegado a hacer, y en ese año lo hice. Pero sí es como que siento que hay también un poco de magia que llega incontrolable, al menos yo la siento, ¿no? De esa época de Navidad, ese 2020, después de todo lo que fue ese año, que me llegó un paquete a correos, una cosa que me había pedido. Era un anillo, con un diseño de una saga de libros que me gusta. Igual en cualquier otra época del año no me habría emocionado tanto, pero vi que llegó a correos, cogí el papel y fui corriendo, súper contento, a cogerlo. Y era porque ya estábamos entrando en Navidad, o ver películas de Navidad. Y me tocan la fibra y ya con eso, pues, no sé. Emoción. Se te ven imágenes a la cabeza de estar con tu familia, con alguno de tus padres, viendo películas, imágenes de tu niñez, a lo mejor. Compartiendo con la familia. Películas navideñas creo que sí que empezaba a ver más últimamente. Bueno, en 2020 vi varias. Estos últimos años no he tenido tampoco, he visto muchas navideñas, pero sí, y además en las de 2020, como digo, la canción lo de como las risas de una primera Navidad, tener a un niño de ni un año, de repente las primeras Navidades no llega a ser consciente, porque las primeras no tienen ni un año, pero esas risas, esas añadidas que antes no estaban, no sé. Digamos que es emocionante. Quiero que me cuentes exactamente en qué momento de tu vida estabas pasando para escribir esa canción. ¿Aprender? Sí, aprender. Es bonita. Lo has dicho antes también con connotaciones también muy cariñosas, pero ¿qué te pasaba en ese momento? No, simplemente es lo que se está en una relación. El principio, pues todo perfecto. Digamos, como lo que ven como perfecto o sea, yo creo que ahora es más perfecto que antes, pero como la perfección de no ves nada malo, es todo súper intenso. Y pues luego llega un punto en el que empieza a haber choques o empieza a haber diálogos, y ahí es el momento en el que, por ejemplo, muchas relaciones se rompen. Y cuando no, pues aprendes de la otra persona y aprendes a lo que es querer a esa persona, a quererla bien, aprendes a mantener esa relación, a cómo cuidarla, y aprendes que te queda mucho por aprender en ese aspecto y con esa persona y todo. Entonces mi relación con Klaus estaba desarrollando, yo estaba aprendiendo, ella estaba aprendiendo, todos estábamos aprendiendo el uno del otro, y me parecía bonito. Voy a dejar luego tu teléfono en la descripción de este podcast, porque como rapero eres increíble, pero como consejero de amor, vamos, te puedes ganar la vida también. Es muy, muy importante eso que has dicho con el tema de las parejas. No, pero también mucho lo he aprendido de ella. También. Nos vamos a Keyframes, que actualmente es tu boom. Es el tema que tiene más visualizaciones en Spotify. ¿Pensaste en ello cuando produjiste ese tema? No. ¿Y cuál crees que es el tema más infravalorado, a lo mejor, del disco? A ver, tengo... Porque ya has dado varios conciertos. Sí, tengo, digamos que... Antes tenía esa relación más marcada de amor-odio con todo lo que creaba. Pero ahora, digamos, como que estoy empezando ya a verlo siempre con más cariño y más amor. Pero ¿hay alguna canción en Alec, por ejemplo, que digas, aquí pensé que iba a ser a lo mejor esto, o metí cierta referencia que luego no fue vista, o... Entonces, a ver, es que llegando ahí puedo sentir que todas están
Infravaloradas. infravaloradas. Vale, muy bien. Puede ser. Porque siento que hay muchas que tenían un potencial que tienen un potencial que no ha llegado a apreciarse. Oblivion, supongo. O sea, a Oblivion también le metí marketing como le metí a Keyframes y esperaba un resultado igual no tan grande, pero parecido. Después de ver lo bestia que había sido lo de Keyframes, entonces repetí, no igual, pero hice la misma estrategia de marketing con contenido diferente, de distinta forma, y no subió. O sea, ahí nunca lo llegué a entender, luego digamos que eso ya es un mundo, ¿no? Pero estaba haciendo como ese marketing, esa promoción a Oblivion cuando salió el disco, y en vez de subir Oblivion, seguía subiendo Keyframes. O sea, he hecho el enlace mal. Oh, la gente llega a Oblivion y dice, ay no, Keyframes. No sé, Oblivion, porque igual... A lo mejor por ser el último tema del disco y... No, y porque Oblivion también lo hice aquí en un día, lo que era la producción, no sé si ese mismo día grabé la voz, no me acuerdo, aquí en Tremendo, porque llegué, salgo de mi habitación, vengo aquí, lo que tardo en transporte público, que es un... Es un rato. Es normal, es un rato. Un paseo, un paseo. O sea, tampoco es una bestialidad. En lo que tardé en llegar aquí, y luego era eso, era como estar en mi segunda casa, mi segunda habitación, digamos, casa musical. Entonces me dejé y digo, vale, ¿cómo me siento? Empiezo, yo Oblivion. Pero sí, luego hay muchas que siento que igual no se han llegado a valorar, Destruction Satyr, Lighthouse is Vault, Is There Anything Real, muchas. Ahora que lo dices, por cierto, ¿is there anything real? ¿Hay algo real? Cuando más lo pienso, más creo que no. Siempre llegaba a esa pregunta de, vale, ¿qué es real? Y de alguna forma es como que nunca llegaba a encontrar respuesta. O sea, porque, o se lo pregunto a alguien, me den la respuesta que me den, me están dando la respuesta de que es real para ellos. Efectivamente, eso es. Por más que coincida con otras personas el que es real. Entonces creo que, de alguna forma, las cosas solo son reales y nosotros las hacemos reales. O sea, tenemos el poder de hacer las cosas reales. O sea, es real el estado de felicidad porque consigas algo que quieres, o simplemente sientes esa felicidad porque sientes que es lo que tienes que sentir o está establecido que es lo que tienes que sentir y es lo que se cree que tienes que sentir. Entonces... Podríamos rellenar otro podcast con eso porque es que eso es un tema además que ahí hay teóricos, filósofos, teorías, bueno, una cantidad ahí de escritos que... Era como el... Vi que había cosas que no me encajaban y dije, voy a dejar de aferrarme a lo real y... Porque no me puedo aferrar a lo real porque no me está sentando bien, entonces... ¿Y cuál es tu punto de vista de lo espiritual? ¿Tienes algún tipo de relación con alguna terminología relacionada con la fe? ¿O con algún tipo de creencia particular? No, ¿Más allá? No creo en nada concreto, pero necesito creer en algo. Eso lo dije en Luz, de necesito creer, sin creer no soy yo. Porque de alguna forma la angustia que me genera el no creer en nada, porque eso implicaría de alguna forma el aceptar que no hay nada, me consume. Entonces, también me ayuda un poco el aferrarme al ¿is there anything real? O sea, ¿acaso hay algo real? Nada es real, ya está. Entonces, no sabe qué es. O sea, simplemente es real lo que yo haga real. Y me da igual el resto. Además de Is There Anything Real, tienes Fred Kren, Growing Up, Lighthouse Vault... ¿Escribes en inglés? Empecé a escribir en inglés. ¿Qué te lleva a escribir en inglés? ¿Y cómo te sentiste también? Porque... Es algo que creo que llevaba tiempo queriendo hacer, más que nada por también poder experimentar
otras formas de escribir y otros ángulos. Y la primera fue Is There Anything Real, porque quería decir algo y quería hablar de mí, quería abrirme, como me abro en esa canción, y quería decirlo de otra forma. Y al final, pues... ¿Crees que suena más persuasivo? ¿O crees que, mejor, crees que es una forma ya no distinta de plasmarlo, sino crees que te sientes más a gusto plasmando ese tipo de cosas? Porque claro, además hay que tener en cuenta que es una parte del disco mucho más cañera, mucho más directa, no tiene nada que ver con la primera, está claro. A ver, me siento, creo que igual de a gusto, de una forma o de otra, pero también es eso, después de haber explorado tanto Innovación todo y lo esto. que había escrito en español, encuentro nuevas formas de decir las cosas, otras estructuras gramaticales que no tienen nada que ver de un idioma a otro, otros pronombres a la hora de escribir, otras formas de enfocarlo, otros puntos de vista. Entonces me gustó y me sentí cómodo y seguí haciéndolo así. Tienes una canción que es muy abierta, a pesar de que el nombre es muy simplificado, se llama Vías, y quiero que me digas cuáles son las vías que hay que coger, qué trenes hay que tomar para llegar a Alec. No para llegar a Alfa tu Omega, para llegar a Alec. Necesito buscarte. ¿Cómo te encuentro? ¿Qué vías tengo que hacer para encontrarte? Para saber cuál es tu distintivo personal, a lo mejor. ¿Qué distintivos tienes? ¿Qué vías tengo que tomar para decir, aquí llego a esta persona, aquí llego a lo que es Alec por dentro? A ver, si sigues la vía llegas a los adentros, entonces llegas a una parte en la que me abro, entonces... Que sea recíproco, supongo. ¿Qué vías tienes para evadirte? ¿Qué vías tienes de escape? Los trenes llegan a Atocha, pero algunos... Bueno, me parece que todos, de hecho, continúan para adelante. A veces se cortan, digamos, las de escape, porque ¿Pero qué vías tienes especialmente? tenemos la música, La música. pero lo mismo que es una vía de escape, también tiene el punto en el que puede llegar a ser un atasco o puede llegar a haber, digamos, una avería por la obsesión, la perfección en la música y todo. Mi familia, mis amigos, mi pareja, mi hermano. Estamos llegando al final. No podíamos pasar por esta entrevista sin mencionar una canción bastante especial, Destruction's Satyr, que la haces con enlace irónico. Aquí tenemos que mencionar a Prófugo, una figura que además también nuestros espectadores conocen. Bueno, en ese caso eran oyentes, porque no puedo salir en el vídeo, pero en este caso ya conocen, ya saben quién es. Y nos deja ver, pues, además de, bueno, de que es un temazo. Particularmente aquí, lo siento por tener aquí mi opinión, pero es un temazo. Nos deja ver ese fuerte enlace, ¿no? Valga la redundancia por el nombre. ¿Qué es exactamente enlace irónico para ti? O, bueno, si quiere también opinar el señor Cámara, pues... No, se creó cuando nos conocimos. Poco después de conocernos, me contó que alguna vez quería hacer un grupo que se llamara Enlace Irónico. Y en ese primer momento, luego, qué título más chulo. Guardé, claro, ya lo había metido en la discográfica, se había metido en Próxima Estación y lo había metido como Prófugo. Guardé el nombre en todos los lados, por si acaso. Hice las redes y ahí se quedó. Pero en el subconsciente, con todo el significado que había tenido ya la ironía conmigo a lo largo de los años, ese nombre empezó a tener una importancia personal para mí increíble. Trabajando en el disco de Hugo, el día que grabé Quién Soy, lo veíamos como que faltaba algo en esa canción y pensé en meter una parte. Y le dije, un día le escribí a Hugo, estaba yo en el estudio, no estaba, le dije, oye Hugo, voy a meter una parte en Quién Soy, añadimos otra colaboración conmigo a tu disco, pero no solo va a ser Alfa tu Omega, sino que va a ser Enlace Irónico. Dije, vamos a hacer ese grupo al final. Y de ahí lo creamos, o sea, ya tenía un montón de significado lo que es el nombre para mí.
también significado personal, Hugo para mí, de todo lo que ya habíamos vivido juntos, todo lo que habíamos trabajado juntos y todo. Y ahí fue naciendo, luego se hizo el primer single, Todo me da igual, que empecé a hacer una producción y de ahí pues salió. Y luego con Destruction Satyr quería meter una con Enlace Irónico en este disco. Y un tema como Destruction Satyr es algo que lleva mucho tiempo queriendo hacer. Es también solo voz, bajo y batería como es Lighthouse's Vault, pero tira por otra dirección. Y también arrastrar a Hugo a esta canción, a este género que no había llegado a tocar, también me gustó, y el experimentar por ese lado. Estoy también muy contento con el resultado, creo que es de las que más me puede gustar, independientemente de que ahora me gusten todas. Y me gusta también la unión, el enlace que se forma, con las diferencias y las similitudes, el poder tirar para un lado cuando trabajo en sus proyectos, tirar para otro cuando trabajo en el mío, y encontrar como esas conexiones cuando se hace algo juntos, y el poder experimentar otros lados cuando es solo para Enlace Irónico, no es colaboración para su disco, para el mío, me gusta, o sea, me sienta bien. Y o sea, lo valoro mucho y lo agradezco mucho el haber podido emprender este proyecto y haberlo empezado. Qué bonito tú que estoy aquí detrás, ¿eh? Gracias, chicos. Voy a compartirte una frase que cierta persona me dijo. Creo que con esto que has dicho hay que suscribirlo y es: esto es el principio de algo muy grande. Y eso me lo dijo él a mí, pero creo que en este caso pega mucho con vosotros como grupo. Así que bueno, vamos a ver. No sé a lo que puede llegar a dar, porque ya sabes que el destino siempre es muy caprichoso, pero estoy seguro de que particularmente vais a llegar muy, muy, muy lejos. Quiero cerrar esto con Oblivion, esa última canción, con esa frase que me ha llamado más la atención. A lo mejor hay otras que seguro son mejores, pero dices que la realidad es la única que te entiende. ¿Tú crees que Alec... No tú. Alec sale de eso? De esa necesidad de ser entendido, de ser comprendido por alguien, y en este caso, utilizando esa vía de escape que me has dicho que es la música. Puede ser. Aunque tampoco sé si la realidad llega a entenderme o a comprenderme. Porque también eso es, como digo, he intentado entender a la realidad, he intentado entender qué es real y qué no. Y es que igual es la realidad la que tiene que entenderme a mí. O sea, porque tengo que entender yo la realidad, que ella me entienda a mí. No tengo que pasarme así la vida. Yo vivo bajo mis propios términos y que la realidad sea la que me entienda a mí, que no me limite. Entonces, no sé si me llega a entender la realidad, no sé si me llega a entender, supongo que nos estamos conociendo, pero yo ya tengo claro que no... Mi punto de vista hacia ella es diferente, ya no busco entenderla ni quiero hacerlo, y que si alguien tiene que entender a alguien, sea la realidad a mí. Quiero terminar con Omega, con esa palabra que también forma parte de ese AKA. Quiero preguntarte dos cosas. Lo primero, ¿piensas en tu Omega? ¿En cuál podría ser tu Omega? Cuando empecé a crear eso, de lo que mencioné antes, el mundo distópico, con esa historia, esas etapas, los esqueletos eran los omegas, no sé, y digamos que es como la parte más, no más baja en la que he estado, pero en la que más baja he estado sin poder, digamos, mirar hacia arriba. Entonces como que siempre la miraba con una especie de recelo, una especie de rechazo. Y eso era también antes de tener el Omega en mi propio nombre artístico. Y como que me di cuenta de que no soy nadie y no soy yo sin esa parte y sin ese Omega.
y que no puedo hacer nada que sea mejor que aceptarlo, abrazarlo y que esa parte de mí siga siendo parte de mí y no renegar de esa en concreto. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberte prestado esta entrevista. Se ha pasado muy rápido. Para mí particularmente ha sido un auténtico placer. Para mí también. Y nada, seguiremos con más episodios muy prontito en Te quedan pocos para este ser. nuevo formato. Próximamente también me tocará sentarme en el banquillo de los acusados. Y bueno, seguro que daré que hablar, así que... Nada, tenía nervios por la primera entrevista, pero no ha podido ser mejor. Y eso se me ¿Ha ha sido pasado- tu primera entrevista? Sí. No ha podido ser mejor. Se me ha pasado muy rápido, eso sí. Siento como que ha ido volado. Pues ha sido todo gracias a tu idea, así que muchas gracias por haber contado conmigo y también gracias a Hugo, a Prófugo, por estar ahí por detrás. He renegado, he renegado, he renegado. ¿He renegado de qué? Si tuviera que renegar, renegaría otra vez. Correcto.